Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Gracias a todos por estar aquí en esta transmisión en vivo. Sigue siendo una prueba de conexión ahorita para comprobar la conectividad que tenemos con nuestro invitado de esta tarde, que pronto estará aquí con nosotros para poder conversar al respecto de la importante labor que realiza en su fundación, presentarse él, hablarnos de su historia profesional también, laboral y demás, pero lo más importante y el enfoque que vamos a tener esta tarde es que nos platique al respecto de eso. Estimado doctor, te tengo aquí en el teléfono, ya estamos en vivo, si puedes ir a mi perfil por favor, ya el aviso te debe de aparecer. ¿Me escuchas, José? El círculo rojo, no. Vas a tener que actualizar tu página, por favor. Gracias a todos los que se están integrando en esta conversación en enlace de Enlace Humano en Movimiento. Estamos transmitiendo en vivo para, para la sesión de esta tarde. Estamos esperando la posibilidad de conectarnos con nuestro invitado de hoy, el doctor José Covarrubias. Lo tenemos aquí en la línea y estamos haciendo lo pertinente para que pueda ingresar, para que pueda acceder. Doctor, ¿ya ves el círculo rojo en mi fotografía? Todavía no. Ah, ok, perfecto, gracias. Ahorita que ingreses, a mí me aparece un aviso cuando hayas ingresado. Te da la opción en algún lugar, el doctor, ahí de tu ingreso para que solicites acceder. ¿La tienes ahí a la vista? Sí, ¿no te parece? Ok. Si gustas, doctor, lo que podemos hacer es que salgas ahorita del en vivo, cierres esta conexión, la que tienes ahí en tu teléfono, y vuelvas a ingresar, por favor. Ahí mismo, ahí por favor dale clic a la fotografía. A ver, vamos a ver. A mí me debe de dar la opción de poder verte aquí que ingresaste y que, y que yo te pueda. No, nada más el círculo rojo y dice abajo vivo. Dale clic donde dice live, por ejemplo, donde dice vivo, dale clic ahí, por favor. Sí, una pregunta. Dices que me puedes ver. ¿Me ves en tu pantalla completa cuando le das clic al en vivo? Entonces, en teoría, yo también debería estarte viendo aquí. Aquí ya tenemos, por ejemplo, gracias a todos los que se están integrando. De verdad, tenemos a varias personas ya en esta transmisión. Estamos haciendo el intento para poder lograr el acceso del doctor Josué Covarrubias, que es nuestro invitado de hoy. Seguimos en eso. Aquí estás, doctor. Ya me apareció. Ya me apareció. Gracias. Eh, ok. Ya me apareció.
esperándote. Está en proceso, dice aquí agregando. Ok, ya estamos en vivo. Voy a cortar la llamada del teléfono. Muy bien. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal, estimado doctor Josué Covarrubias? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues aquí con temas de tecnología, pero ya conectados. Te decía hace rato en la llamada y algunas de las personas que ya nos están escuchando, ya tenemos a varias ahí enlazadas con nosotros. Esto es como andar en bicicleta, una vez que ya lo entiendes, ya te caes una vez, dos, más espaciadas y luego ya no te vas a caer. Nosotros también hemos estado con esos temas de tecnología últimamente, pero bueno, ya creo que poco a poco los vamos dominando. Pues lo importante es que nos permite estar comunicados, ¿no? No, nos lo permite definitivamente y aparte de eso, es mucho más rápido, mucho más fácil comunicar y presentar lo que nos importa, doctor, que es principalmente la intención de esta conversación que vamos a tener y que queremos, pues que nos va a ayudar mucho a que tú nos compartas y nos hables de lo que tienes que hablarnos hoy. No quiero entrar más en detalles porque me gustaría mucho que tú te explayes. La verdad es que sí quiero, antes de empezar de lleno, quiero agradecer, doctor, el honor que nos has hecho de aceptar esta invitación, el esfuerzo que hemos hecho, que has hecho, mejor dicho, en estos días para poder estar aquí. Y pues bueno, vamos a aprovechar el tiempo, tampoco queremos quitar más del necesario para esto, pero de verdad nuestro equipo aquí en Enlace Humano en Movimiento, que lleva atrás de esto que ves, hay más personas que estamos todos trabajando al mismo tiempo para llevar a cabo esta sesión de conversaciones en enlace contigo. Y queremos agradecerte y queremos decir que es un honor para nosotros que hayas aceptado y que estés aquí. Pues nuevamente muchas gracias por la invitación y el honor es mío de poder estar con ustedes participando y compartiendo algunas ideas y entiendo que esto ustedes tienen algunos meses realizándolo y felicito el esfuerzo, así que con mucho gusto aquí estamos. Gracias, doctor. Así es, ya tenemos algún tiempo haciéndolo y pues hemos ido avanzando con éxito. Afortunadamente lo podemos decir en estas sesiones y vamos por más. La de hoy es muy importante para nosotros porque la meta que tú tienes, el objetivo que tú tienes en lo que haces con tu equipo también muy valioso, pues es algo que nos va a ayudar, nos va a gustar. Claro que nos va a ayudar también, pero nos va a gustar mucho escucharlo de ti y saber más allá y después obviamente darle la difusión a todo eso como debe de ser. Tú te vas a dar cuenta después de esta sesión que ya quede grabada y que quede arriba en vivo, pues obviamente vamos a tener mucho más proyección de lo que tú haces, porque así es como lo hemos estado haciendo con todos nuestros invitados. Pues bien, doctor, muchísimas gracias de nuevo. Si gustas empezar, como lo habíamos comentado antes, tenemos ahí una comunicación, nos gustaría de inicio para conocer un poco más del doctor Covarrubias, que nos platiques quién es Josué Covarrubias, qué hace, qué es en la vida profesional médica, en fin, que nos puedas dar una pequeña semblanza de tu persona a manera de presentación tuya y luego ya entramos de lleno con el tema que nos trae aquí esta tarde, si eres tan amable. Sí, gracias, pero empiezas con las difíciles, ¿eh? Creo A ver, que... oye, algo me dice por ahí que eso es como se inician este tipo de sesiones, pero bueno, hay confianza. Es tuyo, oye, es tuya la tarde, es tuyo este tiempo, pero vamos aquí a entretener, así que si me quieren decir, dejamos eso para después, como los exámenes, voy a dejar las difíciles para el final, lo dejamos, no hay problema, tú mandas. Bueno, es un poco en el contexto de cómo entiendo que lo están haciendo, ¿no? El nombre Sí, claro. de su grupo Enlace Humano a mí me dice mucho, ¿no? Y partiendo de ahí, pues las ideas. Siempre es complejo
hablar en primera persona o para algunas situaciones es más difícil. Pero pues atendiendo a esa pregunta, yo soy médico de formación, soy de familia sinaloense, pero ya radicado hace muchos años en Guadalajara. Estudié aquí la universidad, soy orgullosamente León Negro, egresado de la Universidad de Guadalajara. Estudié medicina aquí hice mi primera parte de la especialidad, que es pediatría. Son años de especialización en pediatría de inicio en los hospitales civiles, que fue donde hice esta parte académica. Y posteriormente tuve la oportunidad de irme becado a España a hacer una subespecialidad. Soy gastroenterólogo pediatra. Esta subespecialidad pues, fue una situación de decisión en base a lo que yo veía en el hospital que nos hacía falta ya hace algunos años, ¿no? Hoy en día la medicina ha avanzado mucho y cada vez lo vamos a ver más, niveles de especialización, subespecialización, que van de cara a situaciones muy puntuales, y gastroenterólogos pediatras, pues hace ya algunos años pues no había suficientes, y dentro de la especialidad está involucrado el hígado. La especialidad como tal es gastroenterología, hepatología, que es la parte de hígado, y nutrición infantil. Y si gastro no había, pues hepatólogos menos. En todo el país y en la ciudad, a pesar de ser una ciudad capital y tan grande como es Guadalajara, hace ya algunos años no existía quien tuviera esos conocimientos. Entonces yo tomé esa decisión de hacer esa siguiente parte en cuanto a academia y especialización, y la universidad me becó y me fui prácticamente 5 años becado a Barcelona a hacer la subespecialidad, y estando allá, pues yo lo orienté dentro de las enfermedades de hígado, pues lo que ya tiene necesidad de un trasplante, cuando ya el niño, el hígado está tan avanzado su problema que la única solución es trasplantar. Entonces orienté esa siguiente parte, iba por 2 años y se convirtieron en 5. Barcelona es una ciudad muy bonita y difícilmente uno se quiere ir, Ya lo pero, creo. pero pensando en esa parte de necesidad, ¿no? La parte de hígado. Y me quedé a formarme ahí, tuve la oportunidad de estar un tiempo en Londres en cuestión de hígado, de trasplante, y regresé a Guadalajara pues, prácticamente en el 2012. A partir del regreso, pues con la intención de todo lo que aprendimos, pues ponerlo en práctica con los niños, con las necesidades del hospital, con la misma universidad, que hay una situación de retorno ¿no? La beca nos solicitan el regresar y dar de vuelta a la universidad lo que la universidad nos aporta a nosotros. Y a partir del 2012, pues ya viviendo en la ciudad y tratando de implementar un programa. Pero a grandes rasgos en la parte académica, ese ha sido el caminar, muchos años de estudio. Claro que sí, lo sabemos de primera mano, cuando nos has comentado en varias ocasiones esta historia en lo privado, en lo particular, pero ahora que lo compartes aquí con toda la audiencia que tenemos, pues bueno, es muy importante conocerlo para que veamos el trasfondo de esto. Entonces, eres un médico, pediatra, gastroenterólogo, así es correcto, médico, gastroenterólogo, pediatra, perdón. Esa es la Correcto. forma de correctamente. Muy bien, exacto. Y tu trayectoria en el estudio, bueno, da mucho que decir. Sabemos también que has hecho, tienes obras literarias, escribiste un libro, si no me equivoco, Probióticos, ¿se llama? ¿O algo así? Sí, es un manual de uso de probióticos, sí, y un manual de nutrición infantil. Correcto. Entonces también sabemos que tienes esa obra literaria. Y por supuesto que has estado presente y llevando pues congresos, has dado conferencias, en fin, hemos seguido tu carrera desde hace ya varios años que nos conocemos en lo personal y nos sentimos muy orgullosos y honrados, como te dije al principio, de que estés aquí. Muy bien, médico. En ese contexto, con esa formación tan interesante que tuviste y con ese enfoque a la atención de los niños, a la atención pediátrica, y ya mencionaste hace rato el tema
de las afecciones hepáticas, de las afecciones del hígado en las criaturas. Tuviste la idea de formar con talento también muy importante alrededor tuyo una fundación. Nos gustaría que nos platicaras al respecto. ¿Qué es esta fundación? ¿Cómo se llama? Y nosotros ya lo anunciamos ahí, ya está puesto, pero nos gustaría escuchar de ti y cómo inició toda esta, cómo tomaste esta iniciativa junto con este grupo de talentosos profesionales para formar. Pues terminan siendo situaciones de propia necesidad. Hace un momento te comentaba el por qué decidir hacer gastroenterología. Yo lo enfoqué a la necesidad de la ciudad del no tener especialistas que tuvieran conocimientos muy específicos en esa área. Y eso me llevó a tomar esa decisión. El modelo español, y si nos permite el tiempo platicarlo un poco, Adelante. la verdad es que a mí me parece interesante cuando se da la oportunidad de comentarlo, porque México, si bien tiene mucha apertura a que las personas que no tienen seguridad social tengan acceso a una atención, yo les decía, yo soy egresado de los hospitales civiles. Los hospitales civiles por muchos años han sido aquí en Guadalajara y en el occidente del país hospitales que reciben a pacientes que no tienen una situación de seguridad social y que son bien recibidos y que son a un nivel de especialización pues, muy bien atendidos. La verdad es que uno aprende en otros sistemas que hay necesidad de integrar más cosas, ¿no? Y en esa necesidad es quién es el médico que capta, que deriva a un especialista que al diagnosticar una situación deriva a una subespecialidad, la necesidad de hacer estudios, la complejidad de esos estudios y termina uno dándose cuenta de trabajar en equipo y que el modelo de medicina donde el médico piensa que puede hacer todo él solo, pues es un modelo que actualmente debería de estar muy agotado. Hace años era una cosa pues muy aplaudida de los médicos, ¿no? Que el médico se dijera capaz de resolver y saber todo. Un médico que sabe de adultos, de niños, de mujeres, de adulto mayor, de cirugía, de los órganos. Hoy en día eso no funciona así. Y el modelo español está integrado de una manera que pues, me permitió, primero como médico, como residente, estudiante de una especialidad, después como familia, como una situación propia familiar. Álvaro, Oh, nuestro tercer hijo, nació en Barcelona, entonces la atención como paciente y aprender eso, cómo funciona, es muy distinto. Y esto va ligado a tu pregunta de fundación, porque a mi regreso pues, de España y tratar de llevar a cabo todos estos conocimientos, pues lo que pasó muy rápido es que nos faltaban personas que se integraran al conocimiento de hígado y al conocimiento de cómo poder entre todos en equipo resolver un problema puntual. Vamos a seguir hablando de hígado de niños y que no había con quién. Entonces, la palabra fundación, o desde el punto de vista etimológico, cuando las puertas que tuve que tocar, qué hacer para poder ayudar a las familias, pues primero la parte médico-clínica y muy rápido y ligado, pues el dinero. En el sistema europeo en general tienen una forma de trabajar donde a los ciudadanos se les cobra esta atención a través de sus impuestos, independiente que haya una seguridad social, pues el ciudadano promedio tiene un nivel muy alto de atención sin tener que erogar un pago en medicina privada. Aquí en México eso se da, porque los hospitales civiles son esos, pero está topada a ciertas enfermedades y a ciertas cosas. Entonces, la fundación nace de la necesidad de poder invitar a más médicos especialistas, invitar de otros sitios a que participaran con nosotros, pero con una base de pago. O sea, si las familias no tienen el potencial económico, ¿qué podíamos hacer? De mi regreso a la institución de la unidad como tal se llama Unidad de Hepatología y Trasplante Infantil, o HTI. Pues llegaron muchos pacientes, pronto llegaron muchos pacientes
lo que corroboraba que había una necesidad de esto, pero los mismos pacientes que no tenían la capacidad económica de hacerse estudios complejos, ya fuera una biopsia o ya fuera una tomografía, una resonancia, estudios que son muy necesarios para poder hacer diagnóstico. Y si se los podían hacer, pues nos faltaba el equipo que participara en la interpretación. Al final el estudio alguien lo tiene que interpretar y entre más experiencia tenga esa persona, pues mejor el resultado de cara al diagnóstico y potencialmente el tratamiento. Entonces, la fundación nace 5 años después de instituir la unidad, pues 5 años de ver la necesidad de las familias y cómo los podíamos apoyar independiente a lo médico con la parte económica. Y ahí pues un peregrinar diferente porque la fundación es una asociación civil, actualmente una donataria autorizada por el SAT, mucho trabajo de papelería, documental, puertas, mucho esfuerzo de cómo lograr que tuviera una validez jurídica para que la gente tuviera la confianza de depositar económicamente, depositar nos dinero y poderlo utilizar en las familias. Entonces, en 2017 nace la fundación. El nombre de la fundación es NOIS, N-O-I-S. NOIS significa niños en catalán, o tal vez en una palabra más del norte y traducida como es catalán, pues probablemente significará plebes, ¿no? Más que niños, es una palabra que los catalanes usan para, de manera cariñosa, llamar a los niños. Como Y la nosotros, palabra, doctor, a los niños les decimos plebes. sí, y no es una palabra como con más cariño, ¿no? No significa niños literal, pero básicamente se utiliza para nombrar a los niños de una manera cariñosa, ¿no? Y no es de México, ACE, Asociación Civil. Fundación NOIS de México. Entonces, el nombre se originó de esa, digamos, de ese vocablo cariñoso para dirigirse a los niños en Cataluña, en catalán, en el idioma catalán, y pues bueno, de ahí todo. Qué interesante, doctor, y pues, muy, muy interesante lo que nos platicas de cómo lo formaste, pero también qué retador, ¿no? Cuando vienes de una nación como España, bueno, como Barcelona, como Cataluña y todo lo que eso significa alrededor, acostumbrado a algo allá y vienes aquí y te encuentras con algo completamente distinto. Por lo que escuchamos, hasta para echar a andar la propia fundación, que fuera legal, que estuviera todo en línea, pues también es un peregrinar de tocar puertas, de reunir documentos, de formalizarla. Pero ya afortunadamente desde hace 2017, entonces tienen 8 años con la fundación y que lo que hemos visto, pues seguirán por muchos años más. Tienes me imagino que una gran cantidad de casos de éxito que conversar, más o menos, sin estar en los detalles, por supuesto, de nombre ni nada por el estilo. ¿Cuántas intervenciones de trasplante de hígado infantil han tenido, por ejemplo, en su alcance? En estos 8 años, el primer año fueron 2, el segundo año fueron 3, y a partir de ahí, como los resultados en la ciudad no eran exactamente lo que nosotros buscábamos, ¿no? La parte quirúrgica, la cirugía y todo el proceso de quirófano, de trasplante, implica una cantidad de situaciones también complicadas desde el punto de vista técnico. Los hospitales tienen que estar preparados, tiene que haber equipamiento muy específico, personal de enfermería, terapia intensiva, anestesiología. Trasplantar se dice rápido y en una sola palabra y se entiende, pero volviendo al concepto, es un equipo muy grande, son muchas personas involucradas y de nuevo esta situación de experiencia, ¿no? A la idea de que alguien que tiene una mayor experiencia positiva, pues eso nos diera mejores resultados. Entonces paramos alrededor de 2 años de no hacer cirugías, captar pacientes pero no operar, para volver nuevamente a encontrar un equipo quirúrgico, los cirujanos adecuados, con la experiencia más adecuada,
porque en pediatría los casos de pediatría que requieren trasplantes suelen ser niños muy pequeñitos en edad y en tamaño. Entonces, físicamente un niño que pese 5, 6, 7 kilos, operarlo es mucho más complejo que operar a un adulto de 100 kilos, ¿no? Todo lo que implica el proceso ya de la cirugía. Entonces, realmente el encontrarlos, la parte del equipo quirúrgico nos ha tomado, todavía lo seguimos cada año y en cada caso, con cada paciente buscamos a los mejores cirujanos para ese paciente y a partir de ahí se construye el equipo. Y lo que sí sucedió es, y sigue sucediendo es que pues, llegan muchísimas llamadas, mensajes de familias pidiendo apoyo. No hay programas de trasplante en el país, instituciones que intentan hacer algunas cosas y que lo están haciendo con sus esfuerzos, pero al nivel somos, pues quedamos mucho a deber, justo por esa pregunta de cuántos niños hemos ayudado. Suelo responder no a los necesarios, nos faltan muchos, ¿no? Y eso, México país tiene un promedio de 2.700.000 a 2.800.000 nacimientos por año a nivel toda la República Mexicana. Un porcentaje de esos nacimientos son niños que van a tener enfermedad de nacimiento que van a requerir un trasplante. La más común de esas enfermedades se llama atresia de vía biliar. Y la atresia de vía biliar es un tema genético que pasa mientras el bebé se forma dentro de mamá. Y eso sucede en una casuística de promedio, 1 en cada 18,000 nacimientos. Entonces yo lo suelo decir en lugares, en foros donde la pregunta es concreta de decir, pero son pocos los niños que lo requieren. No, es 2.800.000, dividirlo entre 18,000. Ese número de niños van a tener atresia de vía biliar, que van a requerir trasplante. Y esa es una de varias enfermedades, ¿no? Tirosinemia, enfermedades de depósito, situaciones diferentes, que en los niños son diferentes a adultos. Adultos, la causa número 1 de trasplante es por muchos años alcohólico. Obviamente no. Entonces sí México deberíamos de estar haciendo un promedio de 600 trasplantes al año a nivel país y estamos haciendo 12, de 10 a 12 en todo el país. En todo el país. Todo el resto de niños, y dicho lastimosamente y con pues, tristeza, mueren. Y mueren en esa espera del trasplante, mueren en el proceso de la enfermedad, mueren en encontrar quién los ayuda. Entonces, a diferencia del tema renal, que la comunicación que hay con el tema renal es distinto, los riñones tienen una condición diferente. México, al contrario de hígado, México trasplanta mucho riñón. Guadalajara es primer lugar Latinoamérica y uno de los primeros lugares del mundo en riñón, en niños y en adultos, pero en hígado no. Y esa situación, pues nuevamente las familias han buscado dónde tocar la puerta, con quién ir, quién me puede ayudar. Y nosotros somos una opción privada, muy buscados en redes sociales y ya nada más de México, ya tenemos algunos años que nos escriben de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, mucha gente de República Dominicana. En fin, no hay programas de trasplante de hígado en todos estos países y voltean a ver a México como una posibilidad, siendo que somos un país más grande, por lo menos en kilómetros y en población, pero nosotros estamos en ese proceso de tener programas mucho más eficientes y poder solucionarlo primero a los niños mexicanos y poderles ofrecer a niños extranjeros también una alternativa. Qué interesante, eso hace todavía más valiosa la función y la labor de tu fundación, de la fundación que presides, porque quiere decir que eventualmente la cobertura va a poder llegar a niños de otros países en Latinoamérica. Muy, muy interesante. Precisamente de eso, doctor, de lo que me estás platicando ahorita, me gustaría que nos comentaras qué hacen ustedes, aparte de las redes sociales, que vemos que están muy presentes,
y que tiene una página de internet también que ya compartimos en la publicación de esta conversación, pero que por supuesto vamos a darle más difusión después de esta. ¿Qué hace Fundación Nois de México para darse a conocer, para promover sus actividades? ¿Hay eventos especiales en los que participen? ¿Cómo atraes la atención de esas familias, de esas personas, para que puedan conocer que ustedes son una alternativa de ayuda en las afectaciones hepáticas de los niños de esas familias? Independiente a que lo general que hacemos es, pues básicamente redes, las redes sociales son hoy una herramienta en ese sentido para mí maravillosa, de poder encontrar familia, de que las familias sepan a dónde acudir, que hace algunos años pues, no tenían a dónde, si iban a su médico de cabecera y dependiendo en dónde vivan, en qué estado, en qué ciudad, pues básicamente eran niños que les decían, pues váyase a su casa y espere que en cualquier momento muera el niño, ¿no? Era desahuciarlos y enviarlos a su casa. Hoy las familias, las mamás, que normalmente son las mamás las que lo hacen, pues toman su teléfono y buscan en redes y de redes genera pues mucha información. Okay. Pero respondiendo y tratando de llevar un poco la dinámica de la plática a lo que yo entiendo que ustedes también hacen como institución o grupo de trabajo, Claro. hay una situación compleja en el área de salud, por lo menos como yo la trato de entender, y lo hago mucho en mi consultorio, cuando les pregunto a esas familias o familias en general, pero particularmente de niños delicados con una enfermedad crónica mucho más grave que una gripa, una sencilla gripa, ¿no? Pero la pregunta que yo les suelo hacer es, ¿quién es el responsable de la salud de su hijo? Y por muchos años me han contestado, usted, doctor. Y yo no soy el responsable de la salud de su hijo. Y les vuelvo a preguntar, ¿quién es el responsable de la salud de su hijo? Y se quedan un poco como en, pues usted es el que sabe medicina, ¿no? Pero ese es un concepto, hablando de enlaces humanos y por dónde, ¿no? Que a veces nos cuesta entenderlo, ¿no? Los papás, si hubo esa oportunidad de tener una planeación hacia su hijo y el embarazo, y ese embarazo, cómo llevarlo, ir a la atención prenatal, desde ahí se puede saber que algo no viene bien con el hígado, ¿no? Y ya cuando hay un diagnóstico prenatal o a la inmediatez de que nazca, cuando los bebés nacen, se ponen amarillos. Entonces, los papás, las mamás, es llevarlo al médico y decirle al médico, mi hijo está amarillo, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ese concepto en otros lugares lo llaman transferencia de responsabilidad en salud, que básicamente es que todos nos tenemos que hacer responsables de de nuestra salud y en el caso de papás, de la salud de sus hijos. Pero responsables son las familias, no es el médico y no es el sistema. Y por lo menos yo he insistido mucho en decir eso. Idealmente debe de existir un sistema que nos proteja y que nos permita llevarlo, acudir y que eso resuelva. Pero si eso no sucede, pues es responsabilidad de los papás buscar opciones. Entonces, respondiendo a tu pregunta, nosotros como fundación ayudamos a las familias a que las familias tomen la responsabilidad de buscar los fondos económicos para apoyar a su hijo. Y eso, pues nos ha suscitado familias que lo ven bien, muchas familias que no lo ven bien, gente que lo ve con una buena intención y gente que nos ha, pues como siempre, altamente criticado el que lo hagamos así, ¿no? Las fundaciones por concepto, muchas personas llegan y prácticamente dicen, mi hijo está enfermo, dame. Y cuando digo dame, es dame dinero, atiéndelo, recíbelo, dale de comer, dale el medicamento y regálamelo, ¿no? Básicamente en una exigencia de, tú eres fundación, dámelo. Y en ese sentido es donde solemos nosotros decir no. O sea, nosotros los vamos a ayudar como familia, vamos a atender al niño y vamos a hacer muchas cosas, pero ustedes, y cuando digo familia no es papá y mamá, esos núcleos, esos enlaces humanos que para mí se han perdido en los últimos años, pues cuando funcionan, cuando esa red familiar está bien integrada, bien tejida,
todo el mundo participa, los abuelos, los tíos, la madrina, simplemente cuando buscamos donador. Actualmente tenemos una niña que estamos por trasplantar, que es de Saltillo, y pues su papá quiso ser donador de inicio, hicimos los estudios, el papá no pudo ser donador por los resultados del estudio, un tío se propuso, el tío tampoco pudo, y ya al final de cuentas una tía es la que le va a donar. Esto es una red familiar, y en cuestiones, y eso es por buscar el donador. Cuando piden apoyo es igual, si van a realizar una actividad, porque nosotros hacemos cosas, pero básicamente el corazón de la fundación son las propias familias. Y a mi sorpresa, y lo digo siempre con mucho respeto a lo difícil que debe de ser estar en esta situación para las familias, pues hay familias que bajan los brazos, pero que bajan los brazos en el primer momento, el día uno, en la consulta. Ahí en el escritorio dicen, no, doctor, pues no hay nada que hacer. Ellos solo se dan por desahuciados, ¿no? Y hay familias que dicen, no, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dónde tenemos que ir? ¿Qué puertas hay que tocar? Y cuando esas familias se ponen las pilas, son a los niños que hemos trasplantado. Entonces me tardé 15 minutos en contestar tu pregunta de cuántos niños hemos trasplantado, no los suficientes, pero obedece a todo esto, porque la fundación no tiene en su tesorería, en su cuenta de banco, una cantidad de dinero para trasplantar a quien sea. Ya quisiera yo que algún día eso pasara, pero la realidad es muy lejana a eso, muy lejana a eso, y realmente los fondos para trasplantar en el porcentaje más alto lo consiguen las familias. Entonces nos ponemos de acuerdo con las familias. Y te lo cuento, Ernesto, también desde pues, nuestra experiencia y años de tratar de hacer cosas, porque inicialmente hicimos muchos eventos y aunque usted no lo crea, las familias se celaban. O sea, si hacíamos una rifa, había familias que decían, yo vendí 20 boletos y ella vendió 5. ¿A quién va a ayudar primero? Si hacíamos un evento en el teatro, pasaba eso. Si hacíamos... Entonces, realmente fuimos buscando cómo hacemos para que las familias entiendan que las familias tienen que asumir responsabilidad. Es muy diferente cuando las familias nos buscan y nos dicen, doctor, vamos a hacer una kermés en el templo de la colonia. ¿Que puede venir? Ah, claro, vamos, ¿no? Y es diferente cuando ya la familia se involucra a nosotros ser los que les estamos generando todo eso, ¿no? Pero nuevamente hay familias muy movidas, con muchas ideas, con mucho soporte familiar. Hay familias que no, y eso es la gran diferencia muchas veces en el resultado de poder llegar al punto del trasplante o no llegar a ese punto, ¿no? Es de verdad que nos abres un panorama muchísimo más amplio de lo que es la función de una fundación. Definitivamente que hacen ustedes una gran labor, tienen los especialistas reunidos, me imagino que tienen contactos y enlaces con laboratorios, con pediatras, con más talentos como el tuyo, con gente de tu nivel y de otros tipos, pero es una piedra angular lo que acabas de decir. Si la familia desde el inicio pues no colabora, no se involucra, pues lo dijiste hace rato, se me hizo muy curioso. ¿Quién es el responsable de la salud de la criatura? Pues usted, doctor, espera un poquito, si yo te estoy conociendo, ¿no? Los responsables somos la familia. Esos ejemplos que has puesto, que también es la parte positiva de ello, cómo han reaccionado algunos de manera puntual, hacen eventos, hacen colectas, se ofrecen como donadores. Ahorita mencionaste a esa niña de Saltillo, lo dijiste, papá, luego mamá, luego la tía y finalmente va a ser ella. O sea, también tienen que colaborarse para ver, pues, quién va a donar el órgano, quién va a donar el tejido o el órgano completo para lo que se necesita, ¿no? Entonces, muy interesante, qué bueno que lo planteas así. Sí, adelante, perdón. Que lo va llevando por partes, ¿no? Primero es, ¿quién la va a alimentar? Tenemos muchas situaciones. Hoy en día, papá y mamá en el 80% de las familias trabajan, los dos. ¿Quién cuida al niño? ¿Quién le va a dar de comer? Necesitamos nutrirlo. O sea, hay un plan de alimentación. Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿La abuela? ¿La tía?
cuando ya se opera, ¿quién lo va a cuidar en el hospital? Para nosotros el donador ideal siempre es papá, porque estando en el hospital, el niño busca a su mamá, aunque los papás nos podamos sentir un poco Desplazados. sí de eso, pero es la realidad. El niño a esas edades suele buscar a su mamá, y si la mamá es la donadora, es mucho más difícil contener al niño en terapia intensiva que si la mamá está con él. Entonces, el Sí. papá puede donar, el papá se queda en el hospital y la mamá es quien nos ayuda a cuidarlo, ¿no? Pero ha habido situaciones en las que no podemos hacer eso, alguien nos tiene que ayudar a cuidar al niño. En fin, son muchos temas desde el punto de vista técnico, pero que parten, Ernesto, para mí lo que más he aprendido, lo más difícil que he aprendido en estos 8 años, que es las ganas de ayudar. Y esto, de momento, yo decía, lo técnico es las familias lo intentan y nosotros apoyamos, les damos cartas, sugerimos a dónde ir, ayudamos con entrevistas, pues damos una certeza legal de que el niño existe y está enfermo. Al final es que hoy pasan de cosas buenas y cosas malas en redes, hay muchas historias tristes de situaciones donde copiaron la página, se llevaron la foto de un niño, le cambiaron la cuenta de banco y recaudaron dinero a favor de un niño que ya había muerto, y todo fue un fraude, ¿no? Y esto en redes, pues cada vez se puede dar más fácilmente. Entonces, alguien que quiere ayudar, pues necesita tener certeza del niño de verdad necesita el trasplante, o los papás están haciendo lucro con esto, o, en fin, toda esa parte nosotros los acompañamos, no los dejamos solos, pero el ir a tocar la puerta, el sentarse a esperar, el tener ese esfuerzo es mayoritariamente de las familias. Y de nuevo, la siguiente parte es quién realmente tiene en su corazón o en su gusto el apoyar. Y crear la fundación, pues, lo difícil de inicio fue lo técnico, lo legal, el acta constitutiva, lo notarial. Sí. Piden demasiadas cosas. Ahora la ley antilavado, que me parece muy correcto. La contabilidad que tenemos que llevar es muy compleja. En fin, todo eso nosotros nos hacemos cargo. Pero de todo eso que yo pensé que era lo más difícil, yo puedo decir 8 años después que lo más difícil ha sido encontrar gente que quiera ayudar. Y esto para mí pues es la parte triste, ¿no? Porque el tener ese enlace humano, ese vínculo como sociedad, ¿no? Esa solidaridad de decir, oye, a la hija de mi vecina, a mi compañero de la escuela, a mi compañera del trabajo, le está pasando esto, le voy a aportar la realidad nuestra. Yo sé que hay muchas historias, pero tenemos demasiados niños, o hemos tenido demasiados niños, y estadísticamente la realidad es que la gente no ayuda. Y al momento de ayudar al hermano, al ser solidario, porque ya todo el tema legal ya está, ¿no? Por eso creamos la fundación y hemos ido haciendo todo lo que nos han pedido. Oye, tienes que tener una cuenta de banco con estas características. Muy bien, la tenemos. Para que, cuestión fiscal, si ustedes hoy quisieran recibir dinero en su cuenta, pues el SAT no va a saber si es donación, si es para tu hijo o si qué es, y te lo van a grabar. Entonces, la cuenta tiene que tener una serie de condiciones. Es todo un tema. Pero yo decía, cuando tengamos eso, cuando tengamos donataria autorizada por el SAT, que nos tardamos 3 años, yo decía, va a fluir el dinero. Nos van a ayudar por todos lados, porque la gente va a donar, nosotros le vamos a dar un recibo deducible de impuestos, la persona va a obtener un beneficio fiscal y, como dice la gente y decimos muchos, ¿no? De dárselo en impuestos a dárselo al niño, pues mejor se lo doy al niño. Perfecto. Entonces tenemos años con la donataria autorizada y no fluye el dinero y no hay ganas de ayudar. Y lo que hay son muchas críticas y mucho tema hacia las familias. Entonces, esta parte de este momento de poder compartir con tu auditorio y con la gente que nos está escuchando es también un llamado a todos de qué realmente nos está pasando como sociedad, que no tenemos esa capacidad de decir, oye, ¿cómo te ayudo?
Y Es entendiendo, y lo voy a decir porque digo, creo que estaba pendiente de decirlo muy claramente, cuando la pregunta es ¿por qué hígado es tan complicado de trasplantar? En este momento mi respuesta ya no es técnica, es el conocimiento médico de cómo se hace, eso ya no es un tema hoy, 2025. El trasplantar a un niño de un donante vivo, tú tienes que cuidar al donante y al receptor. Y eso en dinero es muy costoso. Promedio en un hospital privado, nuestro último trasplante ya prácticamente hoy día estamos ya pegándole a los 2 millones de pesos. Entonces, y eso es el costo de hospital. Nosotros, todo el staff médico en la fundación, no cobramos honorarios, no cobramos visitas, sea presencial, a distancia, una opinión, radiólogos, a todo el equipo, infectólogos. El área médica no cobra honorarios y conseguimos muchas cosas, pero los insumos son muy caros, el material que se utiliza son altos costos. Básicamente, para trasplantar a un niño se requieren 2 millones de pesos. Y cuando no tenemos ese capital, pues nuevamente, o quien lo tiene dice, pues yo quiero donar 200 pesos, ¿a quién se los doy? Y decidir cuando uno, a quien le guste ayudar, ¿no? 200 pesos se los doy mejor a un niño de la sierra, o se lo doy a un comedor de la sierra, o se lo doy a un niño con cáncer, o se lo doy a un niño de situación de calle, porque si doy 200 pesos para 2 millones, pues poco voy a aportar, ¿no? Suponiendo que ese sea el caso. Pero pues, la realidad es que ha sido muy difícil y que lo que hemos logrado hacer ya son condiciones donde las familias en su interés, en su amor a sus hijos y con las ganas de ayudarlos y salvarlos, pues y gracias a las redes sociales hemos podido contactar con personas que nos han pagado trasplantes. Y dicho siempre, aunque en su momento nos pidieron que fuéramos muy cuidadosos, pero a mí me parece que de honor a quien honor merece, el Canelo Álvarez nos ha pagado trasplante. Chivas nos ha pagado trasplante. O sea, hemos tenido asociaciones que nos, o sea, sindicatos que, gracias a ellos. pero Gracias. directamente. Entonces, en lugar de buscar 2 millones de personas que dieran un peso, que parecería una lógica sencilla, ¿no? En redes existen estos conceptos de cómo buscar recursos, pero en la realidad no se daban. Pues hoy la realidad puede ser buscar situaciones de este tipo, tocar puertas y hacer lo un poco distinto por los montos, pero basados en lo mismo. Uno, como familia, mi compromiso hacia mi hijo, a hacer todo lo posible por salvar a mi hijo, y del lado de la ciudadanía o de quien quiere ayudar, pues ese gusto de apoyar o ser solidario con una familia que está viviendo una situación complicada, ¿no? Esas dos cosas llevadas a la realidad, pues son los que nos ha permitido trasplantar a los niños que hemos podido trasplantar, y de la forma contraria y triste, pues a quien al final no llegamos a tiempo y el desenlace no fue pues el mejor, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias por compartir esto. Realmente es algo que nos abre los ojos a la comunidad en general. También se trata de esto, esta conversación, dar a conocer una fundación tan importante como la tuya para algo tan delicado como es las afectaciones hepáticas de los menores, de los niños, y que al final de cuentas, como dices tú, puede venir desde el nacimiento, desde que la criatura nace como algo mal congénito o darse después, pero de cualquier manera se vuelve complicado por esa característica en especial. Hay que tener atendiendo al donante y al receptor. Entonces, si eso tiene un costo aproximado de esa cantidad, nada más de la hospitalización y todo lo que conlleva esto, sin tomar en cuenta los honorarios de un equipo médico altamente calificado como el tuyo, doctor Covarrubias, pues bueno, yo sé que me puedo imaginar que esa cantidad podría doblarse sin ningún problema. Es importante saberlo, qué bueno que nos compartes esto y qué bueno que podamos estar aquí para que quienes nos escuchan ahorita y están en vivo tomando atención, pero que después nos van a poder escuchar porque esta conversación va a quedar ahí. Le vamos a dar la difusión necesaria, doctor, para que haya más gente que pueda enterarse, sepa que existen
sepan que son una donataria oficial autorizada por el SAT y que de manera transparente, formal y legal pueden recibir fondos de donación para este tipo de, pues, de ayuda que le pueden dar a las familias que así lo requieran, independientemente, doctor, y eso queda muy claro, de verdad que me agrada mucho haberlo escuchado, que también requieren el apoyo de las familias, que también se necesita hacer algo de parte de la familia del menor que tiene la necesidad de un trasplante en ese sentido. Muchísimas gracias por compartirlo. Me imagino que hay, creo que ya me compartiste un volante de eso, yo lo coloqué en la publicación de esta conversación. Hay manera de contactarse con ustedes para poder solicitar la forma de apoyar y de donar, ¿verdad, médico? Ya me lo compartiste eso. Sí, por supuesto. Ojalá el número de personas que nos buscaran para donarnos fuera igual de elevado que el número de personas que nos buscan para solicitar ayuda, ¿no? Pero sí, hay un número, te hemos compartido algunas imágenes. Hace un mes iniciamos una campaña de realizar ultrasonidos hepáticos. Una manera de detectar enfermedad en el hígado son estudios de imagen. El ultrasonido o el eco hepático es algo relativamente sencillo, no es doloroso para el niño. De hecho, muy probablemente lo vamos a escalar a ser niños y adultos para que se abra un poco más el estudio gratuito. La fundación está corriendo con los gastos de ese estudio para poder detectar a tiempo situaciones de imagen en el hígado. Imagen puede ser un crecimiento del hígado que se llama hepatomegalia, un hígado más grande de lo habitual. Puede haber algún quiste o tumoración. Un porcentaje de los trasplantes importantes tiene que ver con cáncer en el hígado en niños. El cáncer más común en eso se llama hepatoblastoma. Y lo que las familias detectan es un niño que está relativamente delgado, verlo normal, a que en un poco tiempo le crece mucho el abdomen. Visto de lado, se ve un niño de espalda, es un niño delgadito, y visto de lado está muy barrigón. Pero eso es un síntoma complicado, ¿no? Si dijéramos, traigan a todos sus niños barrigones a hacerles estudio de hígado, pues tampoco nos va a alcanzar el tiempo. Pero sí decirle a tu auditorio, como lo estamos tratando, es la parte más difícil de ver en medicina y básicamente para acercarnos al cierre, lo quiero volver a repetir, es la parte económica. Y para las personas que estudiamos medicina con una vocación y con un gusto de ayudar, pues la medicina se ha convertido, siempre ha sido una situación de negocio, pero tristemente llegar a un punto donde si no tienes recurso económico, lo drástico que cambie tu pronóstico de vida, es una situación que la sociedad lo tendría que tener cada vez más clara a demandarlo. A demandarlo me refiero, como hoy tantas cosas se demandan en derechos, es demandar un derecho a mi atención médica. En Europa es impensable que un niño no se trasplante. En su constitución de cada uno de los países, en la Unión Europea está escrito, cuando se formó la Unión Europea, para los países que forman parte de la Unión Europea, y la solidaridad a los países que entran de otro lado, y ahí se trasplante. Si yo pudiera poner a un paciente mío en Barcelona, en el hospital de Barcelona, independiente de que vaya como turista, migrante, hasta qué situación, en el área médica primero lo trasplantan y después averiguan. Porque es la vida de un niño, porque es la vida de un niño, porque es el derecho de un niño y el Estado está obligado a dar una atención. En México pasa lo contrario. Pero la sociedad tampoco, como en tantas cosas, difícilmente demandamos eso. Y la parte médica, pues, como si dijera, quien lo dice así, y que seguramente hay muchas historias tristes para quien nos está escuchando que así han sido, que el médico diga, si no me paga a mí 5,000 pesos, yo no lo atiendo, ¿no? Como para decirle a esas personas, o yo lo he dicho pues con conocidos o colegas médicos, nosotros hicimos un juramento hipocrático al estudio de la medicina y en ese juramento no dice juro hacerme millonario. Ese juramento dice juro ayudarte. Y esa parte se nos ha olvidado como la parte médica de decir cómo te puedo ayudar, bueno, a lo mejor si no una cantidad o de qué forma, pero finalmente lo que quiero es aportarte, ¿no?
Así es. Y a quien recibe esa ayuda, pues también se nos ha olvidado dar las gracias, ¿no? Entonces se va haciendo una mezcla ahí de condiciones, pero propiamente la parte económica que les decía hace un momento, hay un sociólogo que yo admiro de lectura de muchos años, que es Noam Chomsky, y Noam Chomsky tiene una frase que a mí me gusta mucho, que básicamente es: si un niño o un paciente fallece por situación económica, es que hemos fracasado como sociedad. Como sociedad. Porque también es muy difícil decirle a las familias: señor, pues usted no tiene dinero y pues su hijo se va a morir porque usted no tiene dinero. Es la cara de las familias, que yo lo hago en mi consulta, ¿no? Ver al papá cómo se le desencaja la cara de pensar es un tema económico, porque luego lo preguntan: doctor, ¿y si tuviera el dinero? Pues si tuviera el dinero sí lo podríamos trasplantar, y si lo trasplanta, ¿qué pasaría si lo trasplantara? Pues viviría, señor. ¿Cuánto tiempo? Si lo hacemos bien, años, 40, 50, 60 años. O sea, se va a casar, va a tener hijitos, usted va a ser abuelo. Si no lo trasplantamos, pues se va a morir, señor. ¿Y es un tema de dinero? Sí. Entonces, Sí, y esa parte hacia el área médica, hacia tu pregunta hace un momento, ¿no? Nosotros actualmente la fundación está constituida por área médica, anestesiólogos, infectólogos, cirujanos, los que hoy en día están donando su trabajo, con esa vocación y con esas ganas de apoyar a las familias. Y la fundación es el vehículo, al final es la herramienta, pero pues estamos todavía en el proceso de aprender qué más podemos hacer, hasta dónde podemos hacer, que las familias participen. Hay mamás que colaboran con otras mamás, que se da ese acompañamiento para compartirles lo que ellas vivieron. En fin, ha sido 8 años de mucho trabajo, a mi parecer de pocos resultados, porque son muy pocos niños los que hemos podido ayudar en trasplantar, ayudar en recibirlos, acogerlos, cambiarles la alimentación, ayudar en ese sentido. No, eso sí. A las nutriólogas que están en el equipo, un agradecimiento, que siempre están pendientes de eso. Una de las cosas que más podemos aportarle a los niños es cambiarles su alimentación, y mejoran. Y las nutriólogas también nos aportan su trabajo, no les cobran a las familias. En fin, entonces, estas ideas de poder dejarlo hacia la gente, primero en información, que sepan, porque la gente luego piensa que cirrosis hepática es alcohólica siempre, y no es así. Hay una cantidad importante de niños que requieren ayuda, y si no es para hígado, para cualquier otra cosa, ¿no? Ayudar, siempre va a haber gente necesitada de apoyo, y que las personas tengan ese gusto, pues es parte de la misión de la fundación, ¿no? Fomentar eso. muy bien, pues es algo que nos queda a todos de este lado, los que estamos escuchándote de primera mano, la audiencia que nos acompaña, que han sido varias personas, incluso han dejado comentarios ya en la conversación, pero sobre todo a la sociedad en general que nos escucha después de esto, que nos va a escuchar después de esto, que es un trabajo en conjunto. Claro, las fundaciones ayudan y ayudan mucho, como la tuya, pero tiene que haber una parte importante de este lado de la familia, sobre todo en este caso del menor, porque es algo importante. Lo alejado que estamos de países tan desarrollados como la Unión Europea, médico, pues nos deja un sabor de boca amargo, pero creo que personas como tú, fundaciones como la que tienes, instituciones y personalidades como las que mencionaste hace rato, deportistas, clubes deportivos que te han ayudado, eso también genera, hay esperanza, se puede hacer, y creo que con esta aportación que estamos haciendo pequeña, un granito de arena en compartir tu labor y la de tu equipo valioso, vaya para ellos el reconocimiento por su labor pro bono que hacen, que no solicitan honorarios y que no cobran servicios, pues es algo que nosotros queremos colaborar con eso, y por eso estamos aquí. Por eso invitamos a gente como tú, a talento que inspire a talento, para que se pueden dar cuenta que con una ayuda pequeña que sea, pues muchas ayudas pequeñas pueden hacer una muy, muy grande, y para eso estamos aquí. Doctor,
ya para terminar, entiendo que ya traemos también el tiempo algo extendido. Sé que tienes muchas labores en el día y no quiero abusar de tu descanso en la noche. Habíamos comentado pedirte un mensaje para la sociedad en general. Lo has dicho en varias partes de la conversación, muy puntual, y creo que ha quedado ahí ya establecido. Y ahora para los padres de familia te lo pediría, ¿qué mensaje como médico en tu especialidad tan importante y tan particular, porque no hay muchos, como dices tú, que se dediquen a eso? ¿Qué mensaje le podrías dejar a los padres de familia que tienen o que podrían tener esto para que se apoyen y que les sirva como una guía, como algo de conocimiento para lo que tú haces? Pues, primero que nada, insistir en que aprender a pedir también es un proceso. Y cuando los papás se dan cuenta que algo no va bien, el acudir, el tener una capacidad activa de moverse, de tocar puertas, buscar, que lo primero es que no bajen los brazos. La parte más triste es cuando uno ve papás derrotados, ¿no? Pensando que ya no hay nada que hacer, pensando que ya no tienen a quién buscar. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos algunas historias donde creíamos que las familias pensaban que no y terminamos trasplantando, y los niños hoy están vivos y están muy bien, y ellos han sido testimonio de eso, ¿no? Pero el mensaje es no bajar los brazos, siempre será responsabilidad de los padres, siempre, digo, legalmente hasta una edad adulta del hijo, pero estamos hablando de niños de 2 años, 3 años, 5 años, que a esa edad los niños son enteramente dependientes de sus padres. Y lo bien o lo mal que hagan, lo hagan sus papás, es el resultado hacia los hijos. Entonces, el mensaje es, papás, busquen opciones, llamen, mensajes. Hoy en día existen, insistan. Lo voy a decir por mí cuando nos pasa y aceptando ahí que a veces nos escriben un mensaje y nos tardamos en responder, y luego las familias dicen, pues ya no me respondieron. Señora, pues insista, si no lo respondí hoy, vuelvan a escribir mañana o la próxima semana, y hasta que nosotros le dijéramos, ya no hay nada que hacer, pero si no pasa eso, insístanos, porque es su hijo y eso es su trabajo. Entonces el mensaje a los papás es buscar. Nosotros somos una opción, siempre habrá, y habrá maneras. Llevarnos, cuando decías hace un momento la Comunidad Europea, estamos en el proceso. Ahora en noviembre, la delegación invitada a la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara es Cataluña. Entonces estamos en el proceso de, muy probablemente vamos a firmar un convenio ya oficial para valorar podernos llevar 1 o 2 niños a trasplantar allá. Si no lo vamos a armar aquí, allá. Y si no es Barcelona, es Madrid. Y si no es Madrid, es Inglaterra. Y si no, es tocar puertas. De nuevo a los papás es no bajen los brazos, ¿no? Y de ahí nosotros vemos qué pasa. Y para los que somos creyentes en Dios, esta frase de dejarlo en manos de Dios, pues a veces así es, ¿no? Es tocar lo que tengamos que tocar en puertas, y lo demás vemos qué pasa. Y al resto de la sociedad y a la población en general, pues el mensaje es ayudar. Es muy difícil cuando uno pone la pregunta así, ¿y si fuera tu hijo? O si fuera tu sobrino, o si fuera, ¿qué harías tú en esa situación? ¿No? Y normalmente todo el mundo contesta, no, daría todo. ¿Y por qué por el niño no? Ah, porque no es mi hijo. Ah, entonces si no es tu hijo, no lo haces, ¿no? Entonces, en el caso del riñón, y hablando de trasplante que sucede, en México no, pero en otros países sí, el fragmento de hígado que se le quita al adulto se regenera. Entonces, ese pedacito de hígado que se le quita al adulto se le vuelve a formar. Un adulto puede donar un fragmento de su hígado hasta 5 veces en su vida. El riñón no pasa eso. El riñón tenemos 2. Si donamos 1, a veces ahí es más complicado que alguien dijera, voy a donar mi riñón, te vas a quedar con 1 y no sabes qué va a pasar en un futuro. El hígado no, el hígado se regenera. Entonces, hablando de donar hígado, pero hablando de donar económicamente o hablando de apoyar, la verdad es que, y terminando ya con mi mensaje, la invitación, muy agradecido hacia ustedes, porque desde que te conozco y el nombre de su organización, básicamente para mí engloban las cosas en las que yo creo.
enlace humano, pero en movimiento. De nada sirve tener enlaces si la gente no nos movemos. Y sentados en el sillón lloramos. No, señor, párese, hay que hacer cosas, hay que tocar puertas, hay que ir. Tengo una bonita historia de unos niños que hemos trasplantado, que la mamá del niño se iba a los entrenamientos de Chivas, del equipo Chivas, y les pedía la ropa a los jugadores. Y los jugadores le regalaban los zapatos, los tacos o una playera. Y la señora iba a diario. Entonces los jugadores le decían, señora, ya le di mi playera ayer. Y le decía a la señora, a tal jugador, consígueme la del otro, ¿no? Y la señora ahí estuvo, hasta que lo que faltaba, de alguna manera llegó a la directiva que lo estaban apoyando. Y otra vez, honor a quien honor merece. La historia, como yo me la sé, el jugador que lo hizo es el Conejito Brizuela. Y el Conejito, eso como me contó la mamá, y que el Conejito Brizuela eventualmente con la organización les dijo, ya le hemos donado todo. La señora lo subastaba en internet. Y empezó la señora como pudo, y la organización terminó por decirle, ¿cuánto te falta? Yo te pongo el resto. Pero si le preguntan a la señora cuántos días estuvo al rayo del sol ahí esperando a los jugadores, esos son ganas de que su niño viva. Y el niño hoy está vivo, está sano. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, el mensaje es eso, es no bajar los brazos, y a los demás que nos gustan las ideas y las historias de milagros, pues ser parte de esa situación milagrosa aportando cosas, ¿no? Claro, claro, terminalmente podemos hacerlo, aunque la divinidad para los que son creyentes haga su parte de este lado en la tierra, pues nosotros también podemos hacer la nuestra. Doctor, ha sido maravillosa esa historia que nos has contado, ese mensaje último que nos has dejado es contundente. Tenemos que mantenernos en movimiento y no bajar los brazos cuando tiene que ver con alguno de nuestra familia, un sobrino, un hijo, un ahijado, lo que sea, para poder ayudarlos. Nosotros los adultos, los seres humanos adultos, tenemos que hacer lo que tenga que hacerse para ello, y es un mensaje muy, muy importante, contundente, fuerte. Habrá personas que les parezca hasta demasiado fuerte, pero no importa. La verdad es que gracias a eso, ahí está el ejemplo de esa señora. Ella no desistió. Cuando empezaste a comentar lo que hacía con las prendas, los calzados y las playeras, me lo imaginé. La señora hasta la firma le sabe sacar y luego les vende. Tengo una playera firmada por el Conejito Brizuela, aquí está, la vendo, ¿quién me da más? Y subastar. ¿Lo logró, doctor? Quiere decir que se puede. No es algo que sea fantástico, y tu fundación y tú y tu equipo de especialistas médicos tan valioso, y de otros puestos, porque también sé que administrativos y contables y demás, pues han logrado que la Fundación Nois de México tenga esa meta. Gracias por la primicia que nos acabas de dar. Te voy a pedir un favor, ya por último, abusando un poquitito más de tu confianza y de tu accesibilidad. Nos acabas de decir eso que van a firmar con el país catalán, con Barcelona, pues, o con Madrid, o con Londres, con lo que sea. Doctor, nos daría mucho gusto que cuando eso se dé, y que tú, si tienes a bien, compartirlo en tus redes de Fundación Nois o en la tuya de doctor José Covarrubias, nos hagas el favor de etiquetarnos, nos hagas el favor de compartirnos, y con todo el gusto médico y con toda la disponibilidad lo vamos nosotros a difundir también desde todas nuestras redes, para que la gente sepa lo que está haciendo tu fundación, lo que estás haciendo tú directamente, y lo que en un momento determinado va a beneficiar a niños mexicanos que puedan tener ese acceso a ese nivel, a ese avance médico que hay en otras partes del mundo y que todavía no tenemos en nuestro país. De verdad, te lo pedimos de corazón, mis socios aquí en Enlace Humano en Movimiento y tu servidor, para poder compartir y apoyar con lo que podamos en esa difusión, si eres tan amable. ¿Qué te parece? Con mucho gusto, y nada más insistiendo, no lo hago yo. Una de las cosas más importantes siempre es equipo, Claro. y lo hacemos entre todos, hoy sumando lo que ustedes están haciendo por esfuerzo y por apoyarnos, así que muchas gracias. Con gusto se los compartimos, y gracias por la oportunidad de hablar de la fundación y un poco de cómo vivir en un mundo un poquito mejor, ¿no? Un poquito mejor, claro que sí. Desde luego, un reconocimiento a todo el equipo de Fundación Nois, y que
por supuesto, la labor que hacen es reconocida. Nosotros lo reconocimos desde que supimos que existía hace algún tiempo atrás y, por supuesto, el honor es nuestro que haya estado aquí compartiendo esto. Vamos a seguir trabajando juntos, vamos a estar pendientes de ese evento que estás comentando que podrás firmar muy pronto y, por supuesto, con mucho gusto vamos a seguir en contacto, doctor Covarrubias. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar aquí, de verdad ha sido un honor, un placer tener y conocer todo esto que hacen todos ustedes, de verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes y un saludo a todas las personas que hoy nos acompañaron y que nos han seguido desde hace tiempo y sabemos que contamos con su apoyo. Y claro que sí, aquí en esta sesión de conversaciones de Enlace Humano en Movimiento, todo lo que estamos buscando es tener talento, inspirando talento como el de ustedes, y creo que hoy ha sido una meta alcanzada, de verdad, muchas gracias. Nos vemos muy pronto, nos despedimos por el día de hoy, pero vamos a estar en contacto y muy al pendiente de lo que viene en la fundación, y claro, esta conversación y todo lo que nos compartiste en información en Flyers va a ser difundido y vamos a darle todo el seguimiento necesario. Gracias, doctor Covarrubias. Es un gusto haberte tenido aquí y haberte saludado y haber conversado contigo. Gracias. Hasta pronto.